Estamos en el video número 9 de nuestro estudio Escritos de Elena G. de White o de sus asistentes literarios. Continuamos con la sección número 4, los profetas canónicos y sus amanuenses. En la sección anterior analizamos la colaboración que Elena G. de White recibió de sus asistentes literarios. Como vimos, su trabajo consistía principalmente en corregir errores gramaticales, reunir materiales escritos por ella y mejorar la claridad de algunas expresiones. A pesar de ello, algunos han utilizado esta colaboración como argumento para cuestionar su autoridad profética. Sin embargo, esta práctica no fue exclusiva de Elena G. de White. Varios profetas bíblicos también contaron con la ayuda de amanuenses y otros colaboradores para escribir, organizar o preservar sus escritos, sin que esto disminuyera su autoridad como mensajeros de Dios. El propósito de esta sección es mostrar que la participación de asistentes literarios no es motivo para poner en duda el ministerio profético de Elena G. de White. Por el contrario, la evidencia bíblica demuestra que este tipo de colaboración también estuvo presente en la experiencia de los profetas canónicos, sin afectar el origen ni la autoridad de sus escritos. En la antigüedad era común que los autores contaran con la ayuda de amanuenses. Un amanuense era una persona que trabajaba como secretario y cuya función consistía en escribir al dictado, copiar documentos o redactar escritos en nombre de otra persona. En el mundo grecorromano existían distintos niveles de alfabetización. Algunas personas sabían leer y escribir con facilidad, otras podían leer, pero tenían dificultades para escribir. Algunas apenas lograban leer con lentitud y muchas no sabían leer ni escribir. Por esta razón, el trabajo de los amanuenses era muy importante, ya que permitía que cartas, documentos y otras obras pudieran ser redactados y preservados de manera adecuada. Los estudios realizados sobre los secretarios en el primer siglo demuestran que tanto las clases altas como las bajas, es decir, alfabetizados y analfabetos, recurrían a los secretarios para diversas funciones. Los secretarios eran contratados para redactar cartas oficiales y comerciales y eran una parte vital de la estructura administrativa del mundo grecorromano y del sector empresarial. También se utilizaban para escribir cartas privadas, aunque el uso de secretarios variaba de acuerdo con la clase social del remitente. Aunque algunas personas sabían escribir, no todas eran habilidosas en el uso de los instrumentos de escritura, por lo que buscaban la ayuda de secretarios para compensar sus limitaciones. La función de los secretarios dependía de la flexibilidad del remitente. Por ejemplo, el autor podía conceder al secretario un control total, mucho, poco o ningún control sobre el contenido, el estilo e incluso la forma de la carta. La labor de los secretarios se podía ver en dos extremos: como simples transcriptores que no intervenían en la carta y seguían estrictamente el dictado del autor, o como el verdadero compositor de la carta por el autor, es decir, el secretario redactaba la carta por el autor. La mayoría de las cartas se encontraban en algún punto medio. En este punto medio, el secretario aportaba de alguna manera al contenido de la carta. Sobre este punto, Randolph Richards hace el siguiente aporte. En esta zona intermedia, el secretario contribuía de algún modo al contenido de la carta. Tal vez el secretario, que por lo general tenía más formación en la redacción de cartas que el autor,
editaba el contenido del autor para que se ajustara mejor a las normas epistolares. Por ejemplo, el escritor recitaba su carta mientras el secretario tomaba extensas notas, o tal vez incluso le entregaba un borrador. En este papel, el secretario era más un editor, porque era responsable de pequeñas decisiones sobre sintaxis, vocabulario y estilo. No obstante, se mantenía dentro de las estrictas directrices del borrador oral o escrito del escritor. El secretario también podía tener más libertad de acción y trabajar a partir de notas mucho menos extensas. En este caso, la forma, la sintaxis, el vocabulario y el estilo, así como el contenido concreto, corrían a cargo del secretario, que solía tener más experiencia en materia de expresión epistolar, mientras que el contenido general y tal vez la argumentación seguían siendo del autor. Como mencionamos previamente, la labor del secretario dependía de la flexibilidad otorgada por el autor. Esta podía oscilar entre ser un simple transcriptor, un colaborador o incluso un compositor. El secretario, como transcriptor, simplemente tomaba el dictado del autor y lo redactaba. La naturaleza del dictado podía darse lento, a la velocidad de la escritura normal, o rápido, a la velocidad del aula. El secretario, como colaborador, se encontraba en medio de un transcriptor y un compositor. En este punto medio, el secretario tenía la capacidad de centrarse en ediciones menores o hacer contribuciones significativas al contenido. Por ejemplo, entre los cambios menores, el secretario introducía pequeños cambios en el vocabulario, la sintaxis y el estilo, pero no en el contenido. Entre las contribuciones significativas se encontraban seleccionar el género apropiado para la carta, la forma adecuada de abordar el tema, fórmulas introductorias, las frases estereotipadas apropiadas e incluso los nombres y títulos de las personas apropiadas a las que saludar. En este último caso, el autor determinaba el contenido básico de la carta, pero el secretario ofrecía gran parte de la fraseología. En el caso en que se requería al secretario desempeñar el papel de compositor, se le encargaba la tarea de redactar una carta sin que el autor proporcionara ningún detalle sobre su contenido. En esta situación, el secretario se convertía en el verdadero autor de la carta, aunque la responsabilidad de su contenido recaía en quien lo había contratado. Esta práctica se consideraba común en la época. La obra de Randolph Richards, Pablo y la redacción de cartas en el siglo I, secretariado, composición y redacción, es ampliamente reconocida en el ámbito académico. En ella, Richards sostiene que los secretarios de Pablo desempeñaban un papel intermedio entre un simple copista y un redactor con mayor participación en la preparación del texto. Es importante comprender cómo describe Richards la función de estos secretarios. Al respecto, escribe lo siguiente: lo más probable es que el secretario de Pablo se situara en esa zona intermedia entre los extremos de transcriptor y compositor. Pablo y su equipo dictó la carta comprometiéndose entre un ritmo de aula dolorosamente lento, sílaba por sílaba, y el ritmo rápido del aula normal. El secretario, incapaz de taquigrafiar, también transigía. Incapaz de mantener la total precisión de la transcripción literal, el secretario tomó notas tan completas y detalladas como pudo. Después preparó un borrador, probablemente en hojas de papiro lavables o en pilas de tablillas de cera. Pablo y su equipo escucharon la lectura de la carta e hicieron correcciones y añadidos. El proceso de edición y revisión continuó hasta que Pablo y su equipo estuvieron completamente satisfechos.
ya que ellos, y especialmente Pablo, eran los responsables últimos de cada palabra de la carta. La conclusión a la que llega Richards tras su investigación sobre la forma en que se preparaban las cartas en el mundo antiguo merece especial atención, ya que está respaldada por una amplia evidencia. En cuanto al uso de secretarios por parte del apóstol Pablo, la mayoría de los estudiosos coincide en que recurrió a ellos. Sin embargo, no existe el mismo consenso sobre el grado de participación que estos pudieron haber tenido en la preparación de sus cartas. Para este estudio presentaremos la evidencia de que Pablo contó con la ayuda de secretarios. Repasaremos las opiniones de algunos investigadores sobre el papel que desempeñaron en este proceso. J. D. Douglas y Merrill C. Tenney, Diccionario Bíblico Ilustrado Zondervan, escribieron: los escritores de la antigüedad utilizaban con frecuencia a los amanuenses. Pedro habla de ser ayudado por Silas en la redacción de una carta, Primera de Pedro 5:12. Cuando Pablo se refiere a escribir un saludo con su propia mano, Primera a los Corintios 16:21, Segunda a los Tesalonicenses 3:17 y también Filemón 19 y Gálatas 6:10 al 18, da a entender que el resto de la carta fue escrito por un secretario, o fue escrita por un secretario. Uno de ellos, Tercio, se identifica en Romanos 16:22. El uso de amanuenses puede servir para explicar las diferencias estilísticas entre las cartas que tienen el mismo autor, pero se discute el grado de libertad que tenían estos secretarios en la composición de los documentos. Harry Gamble, de Anchor Yale Bible Dictionary. Amanuense. Este término, tomado del latín de la mano, denota a quien escribe lo que otro dicta o copia lo que otro ha escrito, y por tanto significa un secretario o escriba. Una persona que realiza esta función se designa en la Biblia hebrea como soper y en el Nuevo Testamento griego como grammateus. En ambos casos, sin embargo, es necesario distinguir entre el escriba como persona hábil en la escritura que trabaja como secretario y el escriba como miembro de una clase profesional dedicada al estudio e interpretación de la Torá de Moisés. La mayoría de las referencias bíblicas a los escribas tienen este último significado y aparecen en la literatura bíblica post-exílica. Las alusiones a soper como secretario son frecuentes en la Biblia hebrea. El escriba era un funcionario tradicional y necesario de la corte real. Se mencionan específicamente los secretarios de David, Ezequías, Josías, Joás y Joaquín. Las actividades de los secretarios reales incluían, entre otras cosas, el mantenimiento de registros y la redacción de cartas y decretos reales. En algunos casos, el secretario también actuaba como consejero en asuntos de Estado, ya que el escriba, por su formación y experiencia, no solo era hábil en la escritura, sino que también era a menudo un hombre de entendimiento. Los comandantes militares solían recurrir a los secretarios para llevar los registros y redactar órdenes y comunicados. Incluso un profeta podía emplear a un amanuense si las circunstancias lo justificaban. El ejemplo más destacado es el de Jeremías, que recurrió a Baruc para que transcribiera los oráculos del profeta al dictado y los leyera en el recinto del templo, un lugar en el que al propio Jeremías se le había prohibido aparecer, según Jeremías 36. El término griego grammateus solo aparece una vez en el Nuevo Testamento en su sentido normal de empleado o secretario, Hechos 19:35. Pero aquí el término no designa a un secretario en el sentido simple, sino a un alto funcionario cívico cuyos deberes incluían la redacción de decretos de la ciudadanía, la administración de los fondos cívicos
y la tramitación de los asuntos de la ciudad. La traducción frecuentemente de secretario de la ciudad no es del todo adecuada. Sin embargo, la actividad de los secretarios se insinúa en otras partes del Nuevo Testamento, especialmente en las cartas de Pablo. Al parecer, Pablo tenía la costumbre de dictar sus cartas a un secretario. El estilo oral de las cartas es solo un indicio de ello. En Romanos 16:22, un tal Tercio se designa expresamente como transcriptor de la carta. La práctica de Pablo en otras cartas de añadir saludos, 1 Corintios 16:21, 2 Tesalonicenses 3:17 y Colosenses 4:18, una aseveración, Filemón 19, y una declaración de resumen, Gálatas 6:11-18, de su puño y letra, implica que las cartas mismas fueron escritas por manos de amanuenses que transcribieron al dictado de Pablo. De hecho, en 2 Tesalonicenses 3:17, se afirma que el saludo adjunto de Pablo, escrito de su puño y letra, era una señal o marca empleada en cada una de sus cartas. Esta práctica sugiere que estas cartas estaban normalmente escritas por un secretario. Un uso similar de un amanuense se indica también en 1 de Pedro 5:12. Al dictar sus cartas a un secretario, Pablo seguía una práctica bien establecida en la antigüedad. Muchas cartas en papiro conservadas de la época estaban escritas por un secretario, con el saludo final u otro asunto de cierre, escrito por la mano del remitente. Además, la literatura clásica atestigua a menudo el uso de un secretario. Cicerón, un prolífico escritor de cartas, solía dictarlas a su secretario Tiro y aludía con frecuencia a esta práctica. Plutarco lo menciona en el caso de César. Plinio el joven lo menciona en el caso de su tío, y Quintiliano se opone a su uso generalizado. El uso de amanuenses por parte de Pablo ha dado lugar al desarrollo de varias hipótesis de secretaría, cada una de las cuales trata de explicar por qué algunas cartas atribuidas a Pablo difieren significativamente en vocabulario, estilo y conceptualidad de las cartas indudablemente auténticas. Se afirma que Pablo no dictó todas sus cartas al pie de la letra, sino que a veces solo proporcionó un esquema o notas aproximadas, dejando la composición real a un amanuense. Aunque estas teorías pueden ayudar a explicar las grandes variaciones de vocabulario y estilo entre las cartas atribuidas a Pablo, no explican satisfactoriamente las diferencias conceptuales y situacionales. No obstante, el uso de amanuenses por parte de Pablo, junto con el hecho de que a menudo nombra a otros como coemisores con él mismo, sugiere que el problema de la autoría de algunas cartas paulinas puede ser aún más complejo de lo que se suele suponer. Gerald L. Stevens en Herman's Dictionary of the Bible. Secretario, persona experta en el arte de la escritura. Hebreo Sofer y griego Gramateus. Esta persona podía desempeñar diversas funciones en el mundo antiguo, como la de archivero de la corte real que redactaba la correspondencia y los decretos oficiales. Puede verse Segundo de Reyes 12:10. Secretario militar 25:19 o escriba personal de un profeta, Jeremías 36:4. Como persona alfabetizada y familiarizada con las comunicaciones reales, un secretario podía naturalmente dar consejos sabios. Primero de Crónicas 27:32. En el Nuevo Testamento, el término solo aparece en el sentido de un importante funcionario civil, Hechos 19:35. Sin embargo, Pablo empleaba regularmente a un secretario amanuense para escribir cartas, una práctica común en la antigüedad. El único secretario conocido por su nombre es Tercio,
secretario de la carta de Pablo a Roma. Romanos 16:22. En otros lugares, Pablo indica al lector específicamente en qué momento añade su conclusión de su puño y letra. Gálatas 6:11, Filemón 19, etc. Mark Alan Powell, de HarperCollins Bible Dictionary. La tarea de redactar una carta era tan engorrosa que a menudo se delegaba en personas capacitadas en el oficio. Un secretario o escriba conocido como amanuense. Así, la carta de Pablo a los romanos identifica a Tercio como el que realmente ponía las palabras en papel. Romanos 16:22. En otros lugares, Pablo especifica que está escribiendo las palabras finales de su propia mano. Primera a los Corintios 16:21, Gálatas 6:11, etc. Esto sugiere que el resto de la carta había sido escrita por otra persona. La tarea exacta de un amanuense variaba. A veces el amanuense tomaba el dictado, registrando lo que el remitente quería decir, escribiendo las palabras rápidamente con un estilete en una tablilla de cera. Incluso se utilizaba una forma de taquigrafía para este fin. Y más tarde, copiando las palabras con más cuidado en tinta sobre papiro. En otras ocasiones, sin embargo, el amanuense podía tener más libertad en cuanto a la composición. El autor de la carta explicaba lo que debía transmitir en términos generales y dejaba que el amanuense se encargara de la redacción. En cualquier caso, una vez escrita la carta, había que llevarla al destino adecuado, y en el caso de las cartas del Nuevo Testamento, la persona encargada de transportarla también debía ocuparse de que se leyera como estaba previsto, por ejemplo, en voz alta a toda la congregación. Véase Primera a los Tesalonicenses 5:27. Además, es posible que el portador de la carta tuviera que explicar varios puntos de la misma que no estuvieran claros, responder a las objeciones planteadas y volver al remitente con un informe sobre la recepción de la carta. Parece que Pablo encomendó a Febe la importante tarea de entregar su carta a los romanos. Romanos 16:1 y 2. Tito, Tíquico y Epafrodito son identificados igualmente como portadores de otras cartas. S. M. Krager, Diccionario Bíblico Lexham. El término amanuense proviene de la frase latina servus a mano, que significa sirviente o esclavo a mano o escritura a mano. Los amanuenses emprendieron una amplia gama de trabajos, desde el dictado hasta la escritura en nombre de otro. El uso de amanuenses en algunos textos bíblicos plantea preguntas sobre la medida en que los amanuenses ayudaron a escribir y editar estos textos, lo que finalmente toca la naturaleza de la inspiración bíblica. En tales discusiones es importante recordar que la responsabilidad final del trabajo del amanuense recae en el empleador o el remitente. Amanuenses en el Nuevo Testamento. Algunas de las cartas de Pablo indican que utilizó un amanuense en la escritura. Por ejemplo, Romanos 16:22 declara: Yo, Tercio, que escribí la carta, los saludo en el Señor, indicando que Tercio ayudó a Pablo a escribir Romanos. En varias ocasiones, Pablo señala que ha escrito con su propia mano. Primera a los Corintios 16:21, Gálatas 6:11, Colosenses 4:18, Filemón 19 y segunda a los Tesalonicenses 3:17, lo que indica que su práctica habitual y públicamente conocida incluía el uso de un escriba. Los amanuenses también pueden haber estado involucrados en otros escritos del Nuevo Testamento. La tradición sostiene que Marcos copió el Evangelio de Marcos de los recuerdos de Pedro de la vida y el ministerio de Jesús. Lucas
a quien se le atribuye haber escrito el libro de Hechos y el Evangelio de Lucas, puede haber funcionado como amanuense de Pablo. Pedro pudo haber usado a Silvano como amanuense al escribir Primera de Pedro. Puede verse Primera de Pedro 5:12. Aunque se podría argumentar que Silvano actuó como cartero en lugar de secretario. Silvano puede ser un punto de contacto principal entre Pedro y Pablo. Compárese Hechos 15:22, segunda a los Corintios 1:19, primera a los Tesalonicenses 1:1 y segunda a los Tesalonicenses 1:1. Amanuenses en el Antiguo Testamento. Las prácticas precisas de los escritores del Antiguo Testamento al usar amanuenses oficiales al escribir, copiar y dictar no están claras, aunque parece que los escribas podrían funcionar como amanuenses en su papel oficial de secretarios. Puede verse segundo de Samuel 20:25, primero de Reyes 4:3, segundo de Reyes 22:3, 25:19, primero de Crónicas 24:6, Esther 3:12 y 8:9. El ejemplo más conocido de amanuense en Israel o Judá del Antiguo Testamento es el escriba de Jeremías, Baruch. Puede verse Jeremías 36:4, 6 y 45:1. Tremper Logman III, en el Diccionario Bíblico Ilustrado de Barker, menciona amanuenses del latín servus a mano, literalmente criado a mano, un sirviente con funciones de secretaría. Este término se refiere a un escriba contratado para escribir al dictado. Jeremías tenía un escriba personal, Baruch, que escribía sus palabras al dictado. Puede verse Jeremías 36, versículos 4 al 32. Pablo utilizó al escriba Tercio para escribir Romanos 16:22. Silas pudo haber servido como amanuense de Pedro para Primera de Pedro 5:12. Y D.A. Carson y Douglas J. Moe, una introducción al Nuevo Testamento. El elevado costo de los papiros y el nivel de alfabetización hizo que muchas cartas de la antigüedad fueran dictadas a escribas profesionales. El uso de estos escribas o amanuenses por parte de los autores del Nuevo Testamento se indica claramente en Romanos 16:22, donde se presenta Tercio como aquel que escribe la carta. Era muy corriente que cuando el amanuense había terminado su trabajo, el escritor añadiera un último saludo de su propio puño. Ver 2 a los Tesalonicenses 3:17 y Gálatas 6:11. Aunque no hay manera de saberlo con seguridad, parece probable que la mayor parte de las cartas del Nuevo Testamento, incluidas por supuesto las de Pablo, se compusieran de este modo. Una cuestión crucial y controvertida es el grado de libertad que los autores daban al escriba en la elección de la terminología y la redacción. Una conclusión razonable es que tal libertad habría diferido dependiendo del grado de competencia del amanuense y de la naturaleza de la relación entre autor y escriba. Puede, por ejemplo, que cuando Pablo se sirviera de un compañero de confianza, le diera a tal persona un cierto grado de libertad para elegir las palabras exactas de la carta. Podemos dar por sentado, sin embargo, que Pablo comprobaría siempre que la carta en cuestión constituía una exacta expresión de sus pensamientos, dando fe de ello con su saludo de despedida. Muchos eruditos piensan que la influencia de varios amanuenses puede explicar satisfactoriamente las diferencias de estilo de las cartas paulinas, haciendo difícil, si no imposible, sacar conclusiones acerca de la paternidad literaria en función de tales criterios. Es evidente, hermanos queridos, que algunos profetas bíblicos recibieron ayuda de amanuenses en la redacción de sus escritos. Sin embargo,
el papel que desempeñaron estos secretarios no está claramente definido en la Biblia, debido a la escasez de información sobre el tema. Aún así, algunos elementos presentes en el texto bíblico, mencionados en los apartados anteriores, permiten comprender mejor cómo funcionó esta colaboración. Quizás lo más importante de esta sección es que, aunque algunos profetas, como Pedro y Pablo, recibieron ayuda de amanuenses, el resultado final siempre estuvo bajo la supervisión y aprobación del autor, es decir, del profeta. En otras palabras, el grado de libertad que tuvo Tercio, por ejemplo, al asistir a Pablo en la redacción de la epístola a los romanos, es menos importante que el hecho de que esta carta refleja fielmente el pensamiento del apóstol Pablo, quien fue inspirado por el Espíritu Santo. El hecho de que la epístola se atribuya a Pablo demuestra que él supervisó el trabajo de Tercio y aprobó su contenido. Lo mismo ocurre con las cartas de Pedro. Aunque no sabemos cuánta libertad tuvo su amanuense, podemos estar seguros de que estas cartas expresan fielmente las ideas que el Espíritu Santo comunicó al apóstol, las cuales fueron puestas por escrito por su secretario bajo la supervisión de Pedro. De manera similar, Elena G. de White recibió ayuda literaria de varias secretarias, pero sus libros reflejan su propio pensamiento, ya que ella revisó y aprobó el trabajo final antes de enviarlo a la imprenta. Esta manera de producir escritos inspirados forma parte de los modelos proféticos que encontramos en la Biblia. Comprender este principio es fundamental para evitar conceptos equivocados sobre la naturaleza de los libros inspirados. En el siguiente video presentaré 4 evidencias que sugieren que el apóstol Pablo empleó secretarios para redactar sus cartas.